El 70% de los adultos mayores, tiendo a decir abuelos, no hay que decirles abuelos, viven solos. Un 70% de adultos mayores viven solos en la ciudad de Buenos Aires y tal vez no tienen alguien para llamar, para pedirles por favor, anda al supermercado por mí. Y para que no corran ese riesgo, hay 30.000 voluntarios de la ciudad de Buenos Aires que van a tratar de asistirlos. Tienen que llamar al 147 a partir de mañana. Y acá repasamos... No, no repasamos nada. ¿Por qué quieres repasar? ¿Qué quieres repasar? Quería ver. No, porque sabés que se armó. La señora de mayor. ¿Sabés que quería repasar? Por favor, saquen esto. ¿Quién es Marilyn Ahora Monroe? te escuchamos Saquen bien. esto, no, saquen esto. ¿Quién es Marilyn Monroe? No, Nacha Guevara. Nacha Guevara. Nacha El Guevara. gobierno de la Más o ciudad menos. ofrece voluntarios para los viejitos y viejitas. No, Nacha Guevara. Muy mal. Ya lo dijo Rochi, alrededor de 30.000 personas van a estar trabajando con respecto a la ayuda a aquellas personas de 70 o mayores de 70 que necesiten hacer algún trámite. Bueno, el gobierno de la ciudad dispone de, o va a disponer a partir de mañana, de alrededor de 30.000 personas para que puedan hacer esos trámites. Pero es que bueno, se armó una polémica, Carlitos. ¿Por qué? Porque yo casi digo abuelos. Y no son abuelos. Si Chiche me escucha decirle abuelo, me mata Chiche Helblum, claro. Y hay mucha gente, en este caso, mírala, a Nacha, claro, ¿tiene 70, Nacha? sí. Y pico, 70 y pico. tiene. Mira, Un poquito me más también. sorprende. Bueno, Claro, no le dice, puede decir permiso abuela para Nacha. salir a los 72. de más de 70, se pregunta Nacha Guevara. Gracias, no lo necesito. Soy una ciudadana responsable. Bueno, Y la incluso, fotito Esto, del dedito. incluso Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, dijo justamente eso. Se los estaría tratando como débiles mentales cuando no lo son. Hay muchos de 70 años, incluso 80 años, que siguen trabajando porque tal vez con la jubilación no alcanza. Bien, estamos en contacto con Cristian D'Alessandro, abogado previsional. Gracias por atendernos esta tarde. Contanos un poco qué es lo que va a pasar a partir de mañana para dejarles en claro a toda la gente que está del otro lado. Y primero preguntarte qué opinas de este permiso que hay que tener obligatoriamente a partir de mañana para salir si sos mayor de 70. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿cómo estás? Bueno, a ver, la medida en sí es un sinsentido. Y les explico por qué es un sinsentido. Primero y principal, porque nuestro país, desde el día 20 de marzo, vive en una cuarentena obligatoria para todo el país, para todos los ciudadanos, Claro. por lo que esta cuarentena está vigente. Aplicarle una restricción de salida a los adultos mayores por el deber o el querer cuidarlos es extralimitar las nociones básicas que el Estado tiene que brindarle. El gobierno, el Estado, no debe privarle la salida a una persona mayor, sino brindarle las herramientas para que esa persona mayor no salga de su casa, porque sabe que no tiene que salir de su casa porque es el grupo de mayor riesgo, pero no por estar coartada la libertad, sino porque le dé las herramientas para que esa vida que el adulto mayor ya lleva difícil se le haga más fácil. Ahora, ¿Me explico? Cristian, sí. Y el gobierno de la ciudad no ha hecho esto. Cristian, ¿qué pasa sí. con una persona que tiene 72 años? Es una persona que está sola y necesita salir. ¿Necesita pedir ese permiso también o puede ir a hacer la compra y volver a su casa? En principio, todos van a tener que pedir, mayores de 70, una autorización para poder ir a comprar alimentos y hacer alguna vida lo más restrictiva posible, pero algo social. De lo que dijo el gobierno, los que van a estar eximidos van a ser para ir al médico, Sí. para vacunarse o para hacer algún trámite como el de la jubilación en el particular. Ahora, yo quiero poner ciertos puntos por el cual no considero bajo ningún punto de vista que esta medida vaya a ser un resultado positivo para los adultos mayores. Primero principal, ¿por qué? Porque lo que tenemos que hacer nosotros, o lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad, es facilitarle a la persona mayor la posibilidad de hacer las cosas sin tener que salir, pero no restringiéndola. Y les doy un ejemplo. A ver. Sí. Esto que se dio en los días pasados, que fue primero y principal, recordemos que los 2 millones de adultos mayores o de jubilados que salieron como tropel ese viernes negro a cobrar. Sí. Eso es lo que el Estado tiene que impedir. Claro. El Estado no puede estar por detrás de la realidad y dejar librado a los adultos mayores que hacía una semana que estaban sin cobrar, que estaban los bancos cerrados, dejarlos a la deriva como gallina en el corral, abrirle el Ahora, gallinero Cristian, para que salgan todos desesperados. Perdón.
para que todos salgan desesperados a querer cobrar lo que por derecho le correspondía. Y por el otro lado, les voy a dar el ejemplo básico que está pasando hoy con la vacunación antigripal. Sí. El gobierno de la ciudad más el PAMI han dispuesto con muy buen tino el adelantamiento de la vacuna antigripal. Muy bien. ¿Está bien? Y yo aplaudo que hayan adelantado la vacuna antigripal. Claro. Pero ¿qué sucede? Se han tomado medidas como si no estuviésemos en una pandemia. Y le han hecho a los adultos mayores tener que ir de la casa a la farmacia sabiendo que no pueden salir y sabiendo que son el grupo de mayor riesgo. Y encima, cuando el adulto mayor llega a la farmacia, se encuentra que para el PAMI había poca cantidad, pocas dosis. Ahora, y no tenían para ellos la vacuna. Esperen, porque esto hay que cerrarlo porque si no, no queda claro la noticia. ¿Qué pasa? El adulto mayor que empieza a deambular por todas las farmacias para poder conseguir su vacuna que le corresponde, y el gobierno de la ciudad dispuso la habilitación de 80 lugares para vacunar. ¿Pero qué dijo el gobierno de la ciudad? Que para los afiliados de PAMI no va la vacunación que el gobierno de la ciudad impone o propone. Es decir, que los afiliados de PAMI, que son la mayoría de la ciudad, no se pudieron colocar la vacuna por el gobierno de la ciudad porque eran afiliados de PAMI. Entonces lo derivaban a la obra social, o sea, al PAMI. Entonces al adulto mayor le complica la vida, lo pone nervioso y lo haces deambular del vacunatorio a la farmacia y de la farmacia al vacunatorio para ver dónde se puede colocar la vacuna. ahora, Cristian. Eso es lo que hay que atacar, no prohibirle la salida al adulto mayor. Está bien. Con respecto a la decisión que se tomó, porque es una decisión tomada, ya lo dijo. Claro, no hay marcha Olga, atrás. o sea, Por ahora. Salvo alguna situación diferente o una contraorden, a partir de mañana los mayores de 70 años tienen que pedir permiso. Salvo, hay excepciones. Si va al banco a cobrar, no tiene que pedir permiso. Si va a la farmacia, no tiene que pedir permiso. Si se va a vacunar, no tiene que pedir permiso. En los otros casos, ¿sí tiene que pedir permiso? Tiene que pedir permiso en esos casos. Vamos a poner otro ejemplo. Yo quiero mostrarles la realidad que vive el adulto mayor. Porque parece que obligarlos a no salir de sus casas es la solución. Y no es la solución esa. El tema es que, vamos a suponer el otro ejemplo que les quiero dar. Para las personas que tienen o sea, que tienen la jubilación, se le va a eximir o se le va a prorrogar el pago de los servicios, de la luz, el gas, etc. ¿Tá? Pero esa exhibición, esa prórroga, es para los que tienen hasta 2 salarios mínimos vital y móvil. ¿Qué hacemos con los jubilados mayores de 70 años que tienen o que cobran 70.000, 80.000 pesos? A ese jubilado que no tiene la prórroga para eximirle, para no pagar el impuesto o la luz o el gas, va a tener que salir a buscar un pago fácil que este tiempo estuvo cerrado en todo prácticamente y que tuvieron que hacer cola de 4 cuadras, ustedes lo vieron bien. Sí. Entonces, esa persona de todas que formas, tiene esperá, 70 Cristian, años, no quiero con dejar 70, pasar 80.000 esto. pesos, tiene que pagar Son los menos, No, lo que pero tienen, perdón, lo que porque cobran. aparte está claro que van a tener prioridad en estos centros de pago de servicios. No van a hacer la cola como el resto, sino que van a ser atendidos primero y en segundo lugar, que después va a ser por número de DNI. No es que mañana salimos todos a apagar la luz y vamos a concentrarnos en un pago fácil. Sí. Hay que estar atentos con eso, Sí. porque... Sí. Pero No, por siga, supuesto, porque está muy enojado, pero no si quiero alarmar a los que están del otro lado. No es alarmar, es que lo que vimos durante todos estos días, yo estoy haciendo un análisis de lo que vimos durante todos estos días, y ustedes como canal han mostrado las largas colas que se han hecho en los pagos fáciles o los centros de pago, los centros de que pago se rápido. habilitaron en el último día, y que los adultos mayores fueron los que fueron a pagar, que son los primeros en tener que pagar. Entonces, lo que hay que hacer es facilitarle que no salgan a través de otras herramientas. Y el sistema de voluntariado, que ustedes hablaron con buen tino, y que dijeron que hay 30.000 voluntarios, yo no estoy en desacuerdo en principio con el sistema de voluntariado. Bien. De hecho, Perfecto. nosotros tenemos una red de voluntariados que parten de los mismos jubilados. Ahora, el contexto en que estamos, muy difícil, en donde
como medios de comunicación, hemos advertido muchísimas veces a los adultos mayores que no hablen con extraños, que no les den el número de cuenta a nadie, que no atiendan el teléfono. Imagínense que nosotros nos hemos cansado de decir, por favor, eviten los cuentos del tío. Hoy, con la vulnerabilidad que viven nuestros adultos mayores, producto de esta cuarentena, y ustedes como medios de comunicación han señalado que el 89% de los delitos en la ciudad de Buenos Aires disminuyeron por la cuarentena, Sí. pensemos que el método de voluntarios no es falible. O sea, que hay posibilidad de que muchos... Sí, que puedan actuar de Están una manera ilegal. identificados. No, me parece que estás mal informado. No, Cristian, claro. tiene razón, Frascarelli. Cristian, me parece que estás mal informado. Los voluntarios, ¿sí?, están perfectamente identificados y son aquellos que le van a decir quién lo va a llamar, ¿sí?, con número de documento y nombre y apellido. Tienen información de los voluntarios. No es que voy a tocar el timbre, sí, abuelo, vengo a hacerle el trámite. No es así, ¿eh? No, por eso hay Va que con informar. nombre y apellido, Claro, por eso hay que con decir. número de documento. Yo le voy a contar una cosa, Carelli. Sí, cuénteme, Yo le voy a contar una cosa. cuénteme. El No sé, deber no. ser que usted indica, el deber ser que usted indica es el excelente. Hay un registro que se va a poner en comunicación y a pedido del jubilado que llama al gobierno de la ciudad, se va a entregar un número de código. Sí. Ahora, ya se tiene el contacto y después esa vía de posibles delitos que se puedan cometer pasa por la difusión de los datos de esa persona y además quiero poner en punto lo que pasó con un caso particular desde el PAMI. Fíjense cómo no es falible el método que Pero yo me anoté en el sistema de voluntarios. Cristian, no nos vamos a tomar un solo caso para partir de eso. Claro. Te quiero Está hacer una bien. pregunta concreta, la última pregunta, que pero tiene yo te que voy a ver, poner que tiene un que ver caso. con algo que los afecta a todos los mayores de 70 años. Si mañana un mayor de 70 años sale a la calle y no llamó al 147, lo frena la policía, ¿qué es lo que pasa en concreto? En principio lo va a persuadir, no le va a poner ninguna multa, le va a decir, señor, si usted no tiene ese número de autorización, va a tener que volver a su casa. Ahora, yo quiero volver al punto, porque no quiero dejar pasar una cosa, porque si no va a quedar la noticia incompleta. Ahora, Yo les voy a Cristian, dar un caso Sí, correcto. particular que pasó. ¿Bien? Les voy a dar un caso particular. sí, Desde el PAMI sí. se organizó el mismo sistema de voluntariado. Yo me anoté. Cuando vi cómo era el sistema de voluntariado, me quejé en el PAMI porque dije, si no hay control, esto va a terminar siendo la boca del lobo. Me dijeron que no, que iba a haber un control, que iba a haber un sistema de protección de los datos. Claro. Bien, cuando se anota un jubilado de mi red de voluntarios, nos llega a nosotros, y yo también, una ficha en la que tenemos que completar nombre, apellido y número de documento. Sobre esa ficha, luego después se pone en un grupo de WhatsApp por zona a todos los voluntarios. En ese grupo de WhatsApp, miren, la inocencia, porque en realidad esto es algo anecdótico, pero se filtró una nena de 16 años a este voluntariado, Sí. que no Sí. tenía ni idea que era el PAMI, que no tenían idea de qué era el voluntariado y que automáticamente cuando dijo eso, la responsable del PAMI que estaba en el grupo de WhatsApp la eliminó de ese listado. Imagínense, si inocentemente se filtra una nena de 16 años, cuando esto se empieza a difundir con el 89% de los delitos que bajaron en la ciudad, imagínense lo que puede llegar a pasar. Entonces seamos cautos con el sistema de voluntariado. Bien, Cristian, vamos a seguir hablando de este tema. Recordemos que a partir de mañana ya empieza el permiso para los mayores de 70. Ya vamos a volver a hablar con vos. Gracias por esta comunicación.